Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa, la semana y el mes patrio este septiembre con Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Adelante, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues ya cerrando el mes de septiembre, y es muy importante analizar que en días pasados, pues fue una conmemoración más de el acta de independencia del Imperio Mexicano, la entrada del ejército trigarante, también el 11 de septiembre con la derrota del ejército español en Tampico y la firma del armisticio, la rendición en Pueblo Viejo, Veracruz. Y bueno, con pena, algo de inquietud porque no hubo algún evento, al menos que yo considere importante por parte de los tres órdenes de gobierno, sobre todo por la importancia de Veracruz en estos actos y en estos hechos históricos. Y tuvo que venir desde Inglaterra Will Fowler a la Ciudad de México a hablar acerca de la importancia de Antonio López de Santana en la fundación de la República. Y bueno, pues serán este 2 de diciembre, se conmemorarán 200 años de que fue el grito libertario, y no solamente el grito libertario y la declaración de república, sino también la defensa del Congreso en ese momento, que había disuelto Agustín de Iturbide. Y fue muy interesante, muy enriquecedora la charla con Will Fowler, y que yo creo que, Jorge, me atrevo a decir que debería de ser este tipo de pláticas obligatorias para los representantes públicos, para los gobiernos, porque pues hablan de las acciones que el personaje ambivalente, el camaleónico, el que consideran que vendió más de la mitad del territorio, cuando tiene que venir un personaje como Will Fowler, investigador, historiador de renombre, a decirnos que él no, que Santana nunca lo hizo, y a darnos otros datos que desconocíamos, como precisamente que Santana, en vez de timar a los mexicanos, quiso timar a los norteamericanos para poder hacer la defensa del país con dinero norteamericano. Muy interesante, y que se encuentra en las memorias del presidente Polk, que fue uno de los timados por Santana, y que él, de acuerdo a Will Fowler, lo confiesa este mismo personaje, ¿no? Entonces, hablar de que se cambiaba de camiseta, hablar que era camaleón, pues es hablar del género humano, Jorge, es hablar de las ambiciones políticas, es hablar que si antes estaban en un partido y se cambian, pues no suena que del siglo XIX, Jorge, no, para nada. Lo estamos viendo actualmente. Entonces es parte del género humano, es parte de las ambiciones políticas, pero imagínate un país como México, que apenas estaban naciendo y que no se sabía exactamente qué sistema de gobierno, y si la parte romántica te hablaba de la democracia, de la participación, considerando o tomando como modelo a los Estados Unidos, donde sí se pagaban impuestos, donde la gente sí trabajaba, y donde pues querían tener de modelo, pero no un país en el cual pues eso no funcionaba y no funciona hasta la fecha, porque todo el mundo, o la mayoría, para no hablar de todo el mundo, pues lo que menos quiere es pagar impuestos, y que ha de tener algún amigo que le ayude para brincar este tipo de situaciones, o algún familiar para poder poner un changarrito o tener derecho a estos beneficios que se están dando, cuando realmente lo que se tiene que hacer es producir, porque en ningún lugar, pues regalando dinero, se va a llegar a algún lugar de desarrollo. Pero bueno, es interesante este tipo de charlas, es importante que se retomen, que se hable de Veracruz, que se hable bien, que se hable de la historia, que nuestros representantes públicos aprendan. Vamos a tener que seguir difundiendo este programa de Veracruz en la cultura hasta que llegue a algunos oídos, o que tengamos que hacer un justo reclamo respetuoso, pero sí un reclamo ante las autoridades para ver qué se está haciendo, qué se va a hacer, porque pues no es posible que sigamos con todos estos años, y nuestros representantes, pues nada más se les ocurra
cambiarse de partido político y con eso creer que ya se resolvió todo. Y eso no va a ser así hasta que no haya programas, proyectos y compromisos de gobierno y sociales y de la misma población. Y con esto, Jorge, pues Veracruz en la Cultura plantea el próximo 2 de diciembre desarrollar esta conferencia también basada en los datos proporcionados por el doctor Will Fowler y también con investigaciones propias de la Fundación de la Crónica de la ciudad de Veracruz. Todo esto, por supuesto, en beneficio de la sociedad veracruzana y yo creo que entre más conozcamos los mismos ciudadanos los hechos históricos, pues más vamos a poder comprender a la clase política de esta nación y aspirar a algo mucho mejor. Por otro lado, Miguel, Jorge, dime. Miguel, espérate, antes de para que no te vayas a ir a otro tema. A ver, sí despejarnos esta duda histórica. Hablas de la República, ¿no? Se van a cumplir 200 años, ¿no? Sí, 1822, cuando ya se establece la República en México. 2 de Eh, eh, diciembre, fíjate, se tiene la fecha y se tiene la hora, 5 de la tarde del 2 de diciembre de 1822, lugar, palacio o edificio de gobierno del centro histórico de la ciudad de Veracruz. Fíjate, ahí está, de hecho, totalmente histórico, por supuesto. A ver, en la cronología, Miguel, que termina el imperio o que derrocan el imperio de Iturbide a que se nombra la República el 2 de diciembre de 1822. ¿Cuál es el tiempo? O sea, el tiempo de la cronología. Y la otra de cuando se menciona ya y cuando queda 1822 la República, pues el primer presidente de México es Guadalupe Victoria, pero los anales históricos lo marcan que es en 1824. Entonces ahí hay un desfase de 2 años. ¿Qué pasó en esos 2 años? Jorge, 1822 diciembre ocurre este grito libertario. Febrero de 1823 hay ya la consolidación del plan para la caída de Iturbide. Se tiene que reconstituir el Congreso en 1823 y en esos trabajos se hace el constituyente para precisamente la Constitución de 1824, en donde ya se establece el sistema de gobierno republicano, lo que va a ser los Estados Unidos mexicanos, pasa de imperio mexicano a Estados Unidos mexicanos, y se hace esta elección en donde resulta ganador Miguel Adauco Fernández Félix, más conocido como Guadalupe Victoria, que yo siempre he estado en contra de esa payasada, porque no tiene otro nombre, Jorge, una payasada, el estarse poniendo un seudónimo para ejercer la primera magistratura. Entonces, si ya empezamos con ese tipo de cosas desde el inicio de esta constitución y de este país, pues imagínate si podemos reclamar algo A ahorita. ver, Pero otra pregunta, Miguel. Entonces, en ese lapso del 823, todo ese año, ¿quién comandaba el gobierno? se formó un triunvirato con Negrete, con Guadalupe Victoria, con Vicente Guerrero, para seguir el gobierno, Jorge, no se quedó acéfalo el gobierno. Y casos curiosos, uno de los gobernadores que tuvo Veracruz, uno de los primeros gobernadores, fue precisamente Miguel Adauco Fernández y Félix, o sea, Guadalupe Victoria fue gobernador de Veracruz, cosa que muy poca gente conoce y que Guadalupe Victoria estuvo aquí comandando la defensa en contra de San Juan de Ulúa, y de ahí se constituye ya la primera magistratura, se hace la elección, la gana Guadalupe Victoria, Miguel Fernández Adauco y Félix, y es ahí donde ya queda constituido esta república de corte centralista que ya después va a cambiar a federalista y así sucesivamente, o sea, porque la república pues tiene también sus modalidades, ¿no? Entre que si es la federalista tipo Estados Unidos, en la que cada estado es libre y soberano, y que se dan cuenta que no funciona así y se quiere cambiar al centralismo,
que también nos tocó, si lo recordarás, en una época de nuestra niñez, donde todas las decisiones se tomaban en la Ciudad de México, hasta el pasaporte y todo, teníamos que ir en peregrinación, Jorge, pues ese era el centralismo, ¿no? Entonces, es parte de este proceso, pero realmente nace en Veracruz el 2 de diciembre de 1822 y haya sido como haya sido Santana o no, y también Miguel de Santa María como uno de los artífices de la estructura de este plan, pues es importante rescatarlo porque el plan no solamente hablaba de la República, sino de la salvaguarda del Congreso y del respeto al Congreso, cosa que hay que explicarle a los diputados, tanto locales como federales, que es gracias al grito de Veracruz, insisto, quien haya sido el personaje, que se pide el respeto y la salvaguarda del Congreso de la Unión. Entonces, desde Veracruz, Veracruz es cuna de la República y garante del Congreso de la Unión. No me voy a cansar de decirlo y continuaremos, Jorge, hasta donde mis fuerzas me den, porque tenemos que hacerlo notar, tenemos que hacerlo sonar y que quede en la conciencia nacional y sobre todo en la conciencia del veracruzano. Pues muy bien, Miguel, buen dato que nos das y sobre todo es importantísimo tenerlo en cuenta, por supuesto, para conocer pues nuestro país, nuestra historia, nuestra ciudadanía, nuestra nacionalidad, nuestra pertenencia, ¿no? Así es. Y conocer lo que estamos viviendo actualmente, pues conocer cuál es la raíz y cuál es el origen, ¿no? Entonces, es de suma importancia conocer nuestra historia. Miguel, como siempre, muchísimas gracias y vamos a estar contigo ya en el nuevo mes de octubre, la próxima semana. Bien. Ya tengo listo mi disfraz, Halloween. Y aparte hay que hablar de las costumbres también del Día de Muertos ya para noviembre, pero bueno, vamos a continuar con Veracruz en la cultura. Jorge, muchas gracias. Al contrario, a ti, muchas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos, nos vamos a estar viendo y escuchando el próximo lunes aquí en punto de las 5 de la tarde en Conexión B, Análisis, Entrevista. Hácela muy bien.